El 22 de mayo de 1960, la ciudad chilena de Valdivia experimentó el impacto de un terremoto histórico, alcanzando una magnitud sin precedentes de 9,5 en la escala de Richter. Este fenómeno desató un caos inimaginable, seguido apenas 10 minutos después por un destructivo tsunami que azotó las costas chilenas, dejando una estela de muerte y devastación. Sin embargo, el alcance de esta tragedia trascendió las fronteras, extendiendo su furia a lugares tan lejanos como Japón, Filipinas, Alaska y Rusia. A lo largo de este relato, exploraremos en detalle los impactantes testimonios de aquellos que sobrevivieron al desastre, así como también los oscuros detalles de un ritual trágico que, en medio del caos, cobró la vida de un inocente niño. Acompáñanos hasta el final de este relato, donde descubriremos la verdadera magnitud de esta catástrofe y los misterios que aún la rodean. Miles de relojes, rotos, destrozados, aplastados, se detuvieron exactamente a las 3:11 de la tarde, cuando el suelo chileno tembló con una ferocidad sin precedentes. Ningún ser humano tenía memoria ni había registro en la historia de un terremoto de tal magnitud. En solo 10 minutos, ciudades enteras se hundieron, miles de casas se derrumbaron, otras zonas se elevaron varios metros, un volcán entró en erupción, puentes se desplomaron y varios ríos cambiaron su curso. Los muertos se contaron por miles y los damnificados superaron los 2 millones. El terremoto se asemejaba a un gigantesco cíclope que, con un mazo enorme, aplastaba todo a su paso con una furia descomunal. Un solo golpe y abajo se fue la torre del cuartel de bombas. Impuestos internos, el centro español, la catedral, la iglesia evangélica y muchos otros edificios. De repente, el gigante se volvió loco y empezó a golpear a diestra y siniestra, dejando a la ciudad brutalmente herida, relató Hernán Olave en su libro Horas de Tragedia, describiendo el impacto devastador que el mega sismo del 22 de mayo de 1960 tuvo en Valdivia, el epicentro del terremoto que sacudió Chile con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, la más alta jamás registrada desde la invención del sismógrafo. Eso no fue todo. Aproximadamente 15 minutos después, un tsunami con olas que superaron los 10 metros de altura arrasó gran parte del sur de Chile, causando daños gravísimos en Valdivia, Corral, Puerto Saavedra, Isla Mocha, Maullín, Ancud, Castro y otras localidades. Con el pasar de las horas, las olas llevaron su destructiva y mortal potencia a otras costas del mundo, tanto en el Pacífico como en el Índico. En Hawái, 15 horas después del terremoto, un tsunami causó 61 muertes y daños severos en Hilo, donde las olas superaron los 10 metros de altura. En Filipinas, las olas mataron a 32 personas y en la isla de Pascua, Samoa y California, hubo significativos daños materiales. A 17,000 kilómetros del epicentro, el desastre llegó a Japón, donde 22 horas después del terremoto, olas de 5,5 metros destruyeron 1,600 hogares y causaron la muerte de 138 personas en la región de Honshu. También provocó daños en Tahití, Nueva Zelanda, Samoa Americana, California y Alaska en Estados Unidos, e incluso en Kamchatka, Rusia. Fue un monstruo planetario, lo describió Tom Jordan, entonces director del Centro de Terremotos del Sur de California, en un artículo de la revista Nature al cumplirse 50 años de la tragedia. 23,200 bombas atómicas, la historia sísmica de Chile. Chile, ubicado en el famoso Cinturón de Fuego del Pacífico, es conocido como el país más sísmicamente activo del mundo y el cuarto más vulnerable a desastres naturales devastadores. Esta peligrosa distinción se debe al choque tectónico entre la placa de Nazca y las placas sudamericana y de Chiloé. La energía acumulada por la tensión entre estas placas se libera eventualmente en forma de poderosos terremotos. Desde que se inventaron los sismógrafos, Chile ha experimentado más de 100 terremotos con magnitudes superiores a 7 y una decena de tsunamis importantes. El primer terremoto en Chile del que se tiene registro ocurrió el 16 de diciembre de 1575. Según las crónicas de la época, la tierra comenzó a sacudirse violentamente al anochecer. Aunque no había sismógrafos para medir su intensidad, se sabe que el temblor fue tan fuerte que desplazó los cerros de Valdivia, aprisionando el lago Riñihue entre ellos. Cuando el agua finalmente se liberó, arrasó con la ciudad. Es probable que aquel fuera el mayor terremoto jamás registrado hasta el fatídico 22 de mayo de 1960, cuando la colisión de placas liberó de golpe una energía equiparable a la explosión de 22,300 bombas atómicas, similar a la devastadora detonación que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. La fricción entre las placas liberó siglos de energía acumulada, provocando estragos sin precedentes en la región comprendida entre Valdivia y Puerto Montt. En Valdivia, el suelo cedió hasta 2,7 metros, mientras que en los alrededores de la ciudad, los ríos cambiaron su curso, las llanuras se transformaron en humedales y miles de hectáreas de campos de cultivo y pastoreo se perdieron.
Los efectos se sintieron a nivel mundial, ya que el temblor hizo vibrar todo el planeta durante varios días. Su perturbación incluso alteró la rotación de la Tierra, acortando milisegundos los días. Otra peculiaridad del terremoto de Valdivia, como quedó grabado en la historia, fue que no fue un evento telúrico aislado, sino el clímax de una serie de temblores que comenzaron un día antes y continuaron durante más de 15 días, hasta el 6 de junio. Durante ese periodo, se registraron movimientos sísmicos con epicentros en Curanilahue, Cañete, Chiloé, Valdivia, Península de Taitao y Puerto Edén. Relatos desgarradores, voces del terremoto de Valdivia. Pocos días después del catastrófico terremoto, el diario chileno El Mercurio recopiló testimonios impactantes de sobrevivientes, entre ellos el del campesino José Argomedo, residente en Maullín. En su relato, Argomedo compartió que inicialmente creyó que el mundo estaba siendo arrasado por la Tercera Guerra Mundial, con el lanzamiento de bombas atómicas. Eso creí, aunque después supe que era un terremoto. Tuve la suerte de estar a caballo en un terreno alto, lo que me salvó, y desde allí vi cómo las casas se derrumbaban, relató. María Soledad Salas, quien tenía apenas 8 años el 22 de mayo de 1960, aún conservaba vívidas imágenes del desastre 60 años después, cuando fue entrevistada por un periodista de la BBC con motivo del aniversario del mayor sismo registrado en la historia. Estaba en la casa de una tía con mis hermanos. Mis padres habían ido al cementerio a poner flores en la tumba de mi abuela. Alrededor de las 3 de la tarde, estábamos jugando en una habitación cuando de repente comenzaron unos ruidos extraños. Entonces vino el primer temblor. Niños, bajen, nos llamaron. Salimos al jardín. Tenía miedo. Se decía que las casas de cemento no eran tan seguras y estábamos en una casa de cemento. Después del segundo temblor, que fue más fuerte, vi que la camioneta de mi papá se acercaba. Quería ir a verlo, pero intenté caminar y no podía. Me acuerdo claramente. La camioneta se movía de un lado a otro mientras mi papá intentaba sujetarse a ella. La casa de mi tía también se balanceaba de un lado a otro, era increíble. Lo mismo ocurría con los postes de luz. Cuando terminó el movimiento, mi papá nos llevó a nuestra casa, que estaba a unas 5 cuadras de allí. Mi mamá se había quedado en el cementerio. Dice que las manijas de las tumbas sonaban, que vio los nichos rotos, los ataúdes. Fue espantoso. Los enfermos deambulaban por las calles en camisón. Era horrible, la gente gritaba, se escuchaban sollozos y lamentos. A mí no me dejaban mirar, pero vi a una mujer dando a luz a un niño justo frente a mi casa. Mucha gente decidió sacar sus camas y armar campamentos en la plaza, hacían fogatas. Nosotros no. Bajamos los colchones al primer piso y dormimos allí por si teníamos que salir corriendo porque temblaba constantemente. No volvimos a la normalidad en al menos 3 meses, rememoró. El misterio del sacrificio en Puerto Saavedra, justicia o rituales ancestrales. En medio de la devastación desatada por el terremoto en Puerto Saavedra, un caso oscuro emergió entre las noticias del desastre. Según el portal de noticias Jornada 70, en los momentos posteriores al sismo, mientras la comunidad luchaba por sobrevivir al tsunami, una líder espiritual local, identificada como Juana Namuncura Añén, proclamó que para restaurar el equilibrio de la tierra se requería el sacrificio de un niño huérfano. Aunque los detalles del ritual y el paradero del cuerpo nunca fueron esclarecidos, la intervención de la policía y la justicia marcó un punto de inflexión en este enigma. Después de un prolongado proceso judicial, el tribunal optó por no condenar a los acusados, argumentando que habían actuado bajo la influencia de una fuerza ancestral irrefrenable. Esta decisión, basada en una disposición del Código Penal chileno, generó un intenso debate sobre los límites entre la justicia humana y las creencias arraigadas en la tradición. ¿Fue un acto de desesperación o un acto vinculado a prácticas ancestrales? La verdad detrás de este enigma continúa siendo un misterio que desafía la comprensión moderna. Al reflexionar sobre la magnitud de la tragedia que sacudió a Valdivia en 1960, nos enfrentamos no solo a la fuerza avasalladora de la naturaleza, sino también a la resiliencia del espíritu humano. Los relatos de supervivencia y los eventos insólitos que surgieron en medio del caos nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. ¿Conoces alguna historia similar de supervivencia en medio de desastres naturales? ¿Qué lecciones podemos aprender de estos eventos históricos para enfrentar los desafíos del presente y el futuro? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a nuestra comunidad suscribiéndote para más contenido histórico fascinante. Juntos, podemos explorar los rincones más intrigantes de nuestro pasado y encontrar inspiración para construir un futuro más resiliente. No te pierdas ni un detalle.